¿Tenés problemas para ir de cuerpo? Quédate, porque en este video vas a aprender todo al respecto. Muy buenas, queridas y queridos suscriptores de este canal Keto Buffet. En el video de hoy vamos a hablar de algo muy pero muy importante, que es la salud intestinal y es en la manera que la gente va de cuerpo. Me parece muy importante tratar este tema porque muchas personas no se dan cuenta de que van de cuerpo mal por hábitos diarios. No van de cuerpo mal porque tienen algún problema particular, van de cuerpo mal porque hacen algunas cosas que les hacen mal en sus cuerpos. Es simple, corrijan estas cosas que les voy a mencionar y van a tener toda la salud intestinal mejor a vida y por haber que pueden haber conseguido alguna vez en sus vidas. Entonces, con estos tips van a cambiar la manera en la cual ustedes van de cuerpo y les prometo que va a cambiar la felicidad también en sus vidas. Lo primero que tenés que hacer de todo es erradicar el consumo de lactosa. 1 de cada 2 personas es intolerante a la lactosa y no lo sabe. ¿Qué significa que uno sea intolerante a la lactosa? Que uno no tiene las herramientas biológicas necesarias que hay que tener para digerir algo particular. Vale decir, en este caso, la lactasa, que es una enzima que acelera el proceso de digestión de la lactosa. 1 de cada 2 personas no tiene lactasa, por lo tanto le va a hacer directamente mal. Así que lo primero que tenés que hacer en tu cuerpo es erradicar el consumo de quesos, de lácteos y de yogures. No te preocupes por ahora por el calcio, porque es una de las cosas en las cuales las personas tienen este tipo de falacia de no dejo los lácteos por el calcio. Y después en otro video te voy a contar bien el mito acerca del calcio y los lácteos. Pero en este caso no te preocupes porque lo vas a hacer por un mes y lo que quiero que veas es cómo tu salud intestinal cambia. Ya sea que seas o no intolerante a la lactosa, va a cambiar tu salud intestinal mucho si vos dejas de consumir lácteos. Además, esto no funciona solamente para las personas que van de cuerpo muy sólido, sino que también para las personas que van de cuerpo muy líquido. Vale decir, a mí lo que me pasa particularmente con el consumo de lactosa es que voy muy sólido. Y hay otras personas que lo que les pasa es que van muy líquido. Entonces, ya sea cualquiera de los dos casos, se soluciona dejando de comer lactosa. Así que no seas terco, no seas una persona terca y entonces deja de comer todo tipo de lácteos por un rango de un mes hasta que veas los cambios. Otra de las cosas que tenés que tener en cuenta es la posibilidad de que tengas un colon irritable. Y esto se va a poder solamente solucionar dejando de comer alimentos que sean irritables en nuestro intestino, vale decir. ¿Cuáles son los alimentos que pueden irritar nuestro intestino? Yo te voy a decir mejor los alimentos que no van a irritar tu intestino, porque hay un montón de cosas que van a irritar. Incluso el consumo de mate te puede irritar el intestino. No necesariamente el consumo de mate te va a dar estreñimiento, pero sí te puede ir con mucha flojera. Y vos lo que no querés es irritabilidad en tu colon. Entonces vos lo que tenés que hacer es tratar de evitar todas las cosas irritables para tu intestino. De mayor a menor en cierto grado te voy a dar una de las cosas que más irrita el colon de las personas son las harinas. Así que deja de consumir todo tipo de harinas por un tiempo, siempre por un tiempo. Ten en cuenta que vas a hacer por 1 o 2 semanas algo muy estricto en el cual vos querés ver la respuesta de tu cuerpo. Si no le das al cuerpo tiempo para todo esto, entonces no vas a poder ver los efectos positivos de dejar de consumir tus alimentos. Entonces lo primero que tenés que hacer es dejar de consumir todo tipo de harinas, pero de todo tipo. No solamente harina de trigo, que es el que más irrita el colon, sino que también harina de algarroba también. ¿Por qué vas a consumir eso? ¿Qué sentido evolutivo tiene comer harina de algarroba? Entonces tampoco vas a consumir ningún tipo de harina, ningún tipo de producto procesado, ¿sí? Y tampoco por un tiempo leguminosas y tampoco solanáceas. O sea, evita todo tipo de cosas que a tu cuerpo le pueda producir irritabilidad. Lo mejor que podés consumir son carnes, verduras y frutas. Pero después te voy a aclarar bien qué es lo que entra dentro de este conjunto de carnes, verduras y frutas. Así que acordate, por un tiempo no consumas ningún tipo de lácteo ni tampoco ningún tipo de harina. Otra de las cosas que hacen las personas es comer comida absolutamente seca. O sea, agarran la carne, la cocinan a grado tal que se parece a un cartón directamente. Entonces no hagas esto porque lo que va a hacer es absorber agua de tu intestino. Lo mismo para todos los vegetales. Hacer papas, por ejemplo, a la plancha y bien secas, van a hacer de que te cueste mucho más después ir del cuerpo porque están sacando humedad de tu cuerpo. Así que es importante de que la comida, en los mejores casos, la hiervas. Va a haber mucha mejor respuesta de tu cuerpo si vos servís la comida a que si vos la secás en alguna plancha. Sumando a esto, vamos a hablar del siguiente tip, que es el consumo de agua suficiente. Si vos no consumís suficiente agua, tu cuerpo va a drenar de la materia fecal
el líquido, para que no termine de deshidratarse su mismo cuerpo, y lo que termina pasando es que termina yendo muy sólido porque no le estás dando la hidratación pertinente que necesita tu cuerpo. Entonces, por lo menos consumir de 3 a 5 litros de agua todos los días hasta regularizar la salud intestinal. También lo que puede pasar es alguna irritabilidad particular, algunas fibras que te pueden causar mal. Por ejemplo, el consumo excesivo de bananas te puede dar estreñimiento, porque evolutivamente, ¿cuántas personas accedían a tanta cantidad de banana? Por ejemplo, no había tanta gente que consumiera tanta cantidad de banana ni por tanto tiempo. Entonces, ten en cuenta cómo tu cuerpo responde ante elementos que también son naturales, vale decir, que entren dentro del conjunto de carnes, verduras y frutas, porque posiblemente también tengas problemas particulares en alguno de estos elementos por tu genética particular. Así que tenés que escuchar a tu cuerpo. Pero ¿qué pasa? Vos jamás vas a poder escuchar a tu cuerpo si no dejaste de consumir ningún tipo de harina y tampoco ningún tipo de lácteo, porque ya de por sí eso te va a irritar el cuerpo y te va a hacer de que tu intestino tenga una salud paupérrima. Entonces, si ni siquiera dejaste eso y encima tomás poca agua y secás tu comida, las fibras que consumas de algunos alimentos van a ser irrelevantes. O no, en realidad van a ayudar mucho a que te pase este tipo de problema. Ten en cuenta también que dentro del conjunto de carnes, verduras y frutas no entra el arroz. El arroz es un cereal. Entonces, cuando yo digo carnes, verduras y frutas, hablo específicamente de carnes, de verduras, de hoja y de frutas. Algunos tubérculos sí vas a poder consumir sin ningún tipo de problema que no entren dentro del conjunto de las solanáceas. Por ejemplo, la papa. El último tip que te voy a dar en este momento es: sí, el mezclar alimentos puede causar de que tu cuerpo se irrite, porque los alimentos tienen diferentes composiciones químicas que vos tenés que tener en cuenta. Entonces, suponete, vos te comes un pedazo de carne y a los 10 minutos te comes una mandarina y no te va a hacer muy bien, porque la digestión de la carne y las enzimas que van a jugar en este tipo de digestión, en este tipo de compuestos químicos, no van a ser exactamente los mismos que la digestión de una mandarina. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la mandarina se va a querer ir rápido de tu cuerpo, pero la carne se va a quedar mucho más tiempo, entonces como que va a empujar pero no va a poder, entonces la carne va a terminar digiriéndose menos, entonces va a haber un problema terrible y no queremos esto, ¿sí? Lo que puede pasar es muchos gases, muchísimos gases. A muchas personas les pasa esto de comer, por ejemplo, tubérculos y mezclarlo con grasa, y entonces lo que termina pasando es que la digestión de las grasas tiene una velocidad, la digestión de los carbohidratos tiene otra, y termina habiendo muchos gases, inflamación intestinal, hinchazón, terrible. Lo que mejor puedes hacer en este caso, si todo lo que te estoy diciendo no funciona, es separar también las comidas. Separar los elementos nutricionales es de suma importancia para favorecer al máximo tu salud intestinal. Por lo tanto, cuando comas carne, intenta comerlo con la mínima cantidad de verduras posible, sino que solamente sea carne. Cuando comas verduras, hacelo solamente con verduras, y cuando comas frutas, hacelo solamente con frutas. Vale decir, si vos comes frutas, te comes 3-4 manzanas, con mandarinas, con durazno, con lo demás, o sea, frutas, ¿ok? El conjunto frutas. Después, cuando comas verduras, come el conjunto verduras. Y después, por último, como la carne es lo que más lento va a ser la digestión, el último elemento que tenés que ingresar a tu dieta en tu día van a ser las carnes. Y si lo haces en ese orden, las frutas se digieren mucho más rápido, las verduras tardan un poquito más y las carnes un poquito más. Por lo tanto, el orden de los factores altera el resultado en este caso. Mucha gente no se da cuenta de lo importante que es esto en su alimentación, en sus hábitos, y también tiene un sentido. Pensá que mucha gente se va de vacaciones y lo primero que siente es estreñimiento. ¿Y por qué? Porque lo primero que cambian son sus hábitos. Toman menos agua, empiezan a comer comida chatarra, duermen mal, cambian los hábitos, hay estrés. Entonces es muy importante recuperar los hábitos para recuperar la salud intestinal. Empecé a hacer todas las acciones que te mencioné en este video y te juro, te prometo que vas a tener resultados muy positivos. Así que si el video te sirvió, te gustó, por favor compartíselo a quienes tengan problemas para ir de cuerpo, ya sea muy líquido, muy sólido, o quienes se quejen de que en las vacaciones justamente también van de cuerpo mal, porque todos los hábitos tienen mucho que ver, y tengan en cuenta estas acciones para cambiar para mejor su salud intestinal. Nos vemos en el siguiente video y les mando un fuerte abrazo. Chao.